¿Cómo están? Qué bueno. Un poquito de calor, no mucho. Poquito, sí. Vamos a pedir a los niños que pasen con Chayo, que les habremos despertado a los vecinos también. Bueno, vamos a pedir a los niños que pasen con Chayo y nosotros vamos a empezar el estudio de esta mañana. ¿Qué les parece si oramos y dejamos este tiempo en las manos de Dios? ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias por la mañana, gracias por este momento. Queremos pedirte ahora que sigas hablando a nuestras vidas conforme a tu voluntad. Usa tu palabra, ilumínanos a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos obedecerte, queremos ver modelos para imitar. Y una vez más, Señor, habla conforme a nuestras necesidades, Padre. Gracias por este tiempo, dejamos en tus manos. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 26. Hechos, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 26. Dice la palabra de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El tema que vamos a ver de aquí hoy y el próximo domingo es la elección del 12º apóstol. La elección del 12º apóstol. La historia que vamos a ver es tan importante porque trae luz bastantes aspectos de errores que se dicen en cuanto a pasajes, en cuanto al apostolado, por ejemplo, y lo vamos a ver detalladamente el próximo domingo. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en la primera parte. Y quiero contigo pensar un poquito de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Recuerdan ustedes que el que escribe esta carta, este libro, el libro de los Hechos, es Lucas, el médico. Y Lucas tiene como propósito mostrar a su amigo Teófilo evidencias que Cristo sigue teniendo poder y sigue haciendo su obra, pero ahora lo hace a través de la iglesia. Entonces Lucas
como un gran historiador, aparte que es médico, él va a ser muy detallista en contarnos algunos aspectos. Él no va a contar todos los detalles de esos 30 años que llevó esta primera iglesia, en esos primeros 30 años, no lo va a hacer así. Pero sí va a tomar porciones con un énfasis, mostrar, como te digo, evidencia a Teófilo, lo que Cristo está haciendo hoy, en ese tiempo, con su iglesia en el mundo. Entonces, lo que hoy vamos a ver es la primera parte de cómo va a ser elegido este 12º apóstol. Y la primera parte va a ser que vamos a observar cómo estos hombres que en algún momento tuvieron que decidir y obedecer y someterse a Jesús, ahora van a esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, el tema que vamos a observar, o este primer punto es: observa la sumisión de los seguidores de Cristo. Observa la sumisión de los seguidores de Cristo. Es desde el versículo 12 hasta el versículo 14. La próxima semana vamos a ver, observa el final aterrador de Judas el traidor, una confirmación de las profecías. Y la última parte va a ser, observa a Matías, designado para ser apóstol y su elección soberana. Eso van a ser los últimos 2 puntos que vamos a ver en un contraste el próximo domingo. Solo hoy vamos a enfocarnos en esta primera parte. Si ves conmigo un versículo antes, fíjate el versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Este momento que los apóstoles están viviendo es bastante significativo porque ellos están experimentando una tristeza natural, porque Jesús ha estado con ellos por mucho tiempo y lo han visto dentro de esos 40 días que se ha estado presentando con pruebas tangibles que él había resucitado. Ellos tenían un amor hacia Jesús, miraban a él como un ejemplo. Él estaba entre ellos. Y hemos visto el domingo pasado que era necesario que él se vaya para que pueda venir el Consolador. Si Jesús no se iba, no podía venir el Consolador y estar en ellos. Y esto aún era importante. Pero ahora vas a ver a los discípulos tomando una decisión importante que va a marcar de ahí en adelante una característica de los apóstoles. Y esto es importante, ¿ok? Entonces vamos a ver este primer punto. Observa la sumisión de los apóstoles, de los seguidores de Cristo. Observa la sumisión de los seguidores de Cristo. Empieza diciendo: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Yo te decía al inicio y hace algunas reuniones atrás que Lucas es bastante detallista en poner algunas cosas como esto. Te pone el nombre del lugar y hacia dónde se dirige. Lucas quiere contar este aspecto de la vida de los apóstoles, cómo vivieron este primer momento cuando Jesús no estuvo en medio de ellos ya. Entonces, de aquí en adelante va a haber marcas puntuales que va a seguir a los seguidores de Cristo. A la vez, quiero decir esto. Esto es un momento único y no es repetible. ¿Por qué no es repetible en un sentido? No es repetible porque esto es un momento cuando Cristo se fue y el Espíritu Santo va a venir en un momento. Pero ahora no puede suceder algo así parecido. Porque toda aquella persona que conoce a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ella. A la vez, ¿te acuerdas que el libro de los Hechos, yo te decía, es como una bisagra para llevarnos desde el terreno judío hasta el terreno de la iglesia? Entonces vamos a ver ese aspecto de ver cómo estos apóstoles tenían que ahora someterse debajo de el señorío de Cristo. Jesús no está con ellos para estar inspeccionando de lo que va a pasar a continuación, pero ellos han entendido muchas cosas.
Y van a tener que vivir la vida que ellos han visto en Jesús. Entonces hay algunos aspectos acá que vamos a resaltar. En primer lugar, lo que vamos a ver, por ejemplo, es la sumisión de los apóstoles. Fíjate cómo inicia el pasaje. Dice, entonces volvieron a Jerusalén. Esta idea de volvieron, este verbo es un verbo que está en voz activa. Esto te da la idea que los apóstoles decidieron volver. Ahora tú dices, pero esto no es muy relevante. No es muy relevante porque son judíos. Bueno, tienes que ponerte en la mente y en ese contexto que ellos están viviendo en ese momento. 40 días antes de este evento, lo que pasó es que una gran muchedumbre fue de noche a tomar a Jesús para tomarle prisionero. ¿Recuerdas que hemos pensado que alrededor de 600 personas buscaron de noche ahí en el huerto de Getsemaní a Jesús? Luego fue llevado frente a sus enemigos para ser sentenciado. Luego una gran muchedumbre gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y luego va a ser llevado al Gólgota, ahí en el monte Calvario, y ahí va a morir Jesús. Por el deseo de sus enemigos, toda la muchedumbre aceptando que esto está bien. Ese mundo en ese momento es hostil. Ellos, para los apóstoles, pensar en esta idea era esto, era estar en medio de los que crucificaron a Jesús. Pero hay algo acá, que ya han crecido los apóstoles. Los apóstoles ahora ya no son simples hombres en un sentido temerosos. ¿Recuerdas otro evento? Cuando Jesús fue tomado prisionero, todos, dice, huyeron, salvo Pedro, que le siguió a ocultas, y Juan, que entró después ahí en el pretorio para ver a Jesús. Pero todos los demás huyeron, como ovejas sin pastor huyeron. Todos atemorizados huyeron. Y Jesús lo que tuvo que hacer es buscarlos a cada uno de ellos. A veces por grupos los encontraba. Pero ahora, estos hombres van a ser valientes. Estos hombres ahora van a ser obedientes. Estos hombres ahora se van a someter a las palabras del Señor. Y esta es una marca indiscutible de todo discípulo. Ser obediente, sumisos. Entonces, permíteme decirte esto. La obediencia tiene que ser instantánea, completa y placentera. Instantánea, completa y placentera. Hay un pasaje que está en Lucas 24:52. Recuerda que Lucas escribe su mismo evangelio, y tanto Lucas y Hechos es en un sentido un solo compendio, pero está en dos series. Y en la última parte del evangelio de Lucas va a decir así: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fíjate esto. Acá hay una marca de estos hombres que regresan a Jerusalén. En Hechos, Lucas no detalla esta parte, pero en su evangelio sí lo hace. Dice que ellos regresaron con gran gozo. Después de adorarle a Jesús, ellos van a Jerusalén, entran a Jerusalén con gran gozo. Te da la idea que ellos ya no tienen miedo, ya no tienen temor. Es más, el evangelio de Lucas te va a decir que ellos entraban al templo y salían del templo. Es interesante que los apóstoles van a cobrar ánimo no solo por la afirmación de los dos ángeles cuando le dijeron, así como habéis visto ir a Jesús, así regresará, sino van a cobrar ánimo porque Jesús venció la muerte. Como Jesús venció la muerte, resucitó, ahora los apóstoles van a ser esos testigos que su propia vida de estos hombres no va a tener un valor más alto que es morir por Cristo. Y ellos van a estar dispuestos a todo. Pero acá vas a ver algo de los apóstoles, la cual antes no había también. Los apóstoles acá no van a discutir entre ellos. Los apóstoles acá van a comenzar a actuar en comunión. Los apóstoles acá vas a ver que van a estar orando. Y es sorprendente todas estas cosas que hubo.
¿Quién lo ha hecho esto? Bueno, tienes que ver esto. Jesús terminó su tarea. Recuerda que Jesús ahí, cuando él oró en el monte de, cuando iba al huerto de Getsemaní, iba a orar a su padre y va a decir, he acabado la obra que me diste. Y esa obra tenía que ver con varias cosas. Esa obra tenía que ver con equipar a los apóstoles, y en su resurrección va a seguir equipándolos, va a seguir estando al lado de ellos y restaurándolos. Ahora estos hombres van a ser obedientes. Entonces, la obediencia siempre debe ser de esta manera. Tiene que ser una respuesta inmediata a la orden. No solo no hay tiempo que perder, no hay otra opción. O sea, a veces esa idea que no está mal, no hay tiempo que perder, vamos. Pero si al lado surge otra opción, aún puedes hacer una concesión, puedes tomar la otra opción. Para los apóstoles no había una opción B, solo había una opción A. Era esto, obedecer a Jesús y ir a Jerusalén. Entonces te da la idea que no hay otra opción para ellos. Nada compite en importancia para que ellos dejen de hacer lo que Jesús les dijo. Y esto es un distintivo de algo que Jesús ha estado trabajando en ellos. ¿Recuerdas cuando Jesús les dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen? Bueno, acá ya no está Judas, porque más abajo lo va a explicar Lucas cómo muere Judas y quién era Judas. Se va a hablar un poquito de su carácter. Ya no está. Están estos 11 y otros más que van a estar en el aposento alto. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, oyen y se someten y van detrás de mí. Reconocen mi voz y se someten a mi voz. Los apóstoles se sometieron a la voz de su Señor y van a obedecerle. Otro pasaje, ¿te acuerdas cuando en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Entonces acá te da algunas ideas. La obediencia es el resultado de haber oído atentamente la orden y el resultado de que realmente tenían un amor por Jesús. Estos hombres querían obedecer a su Señor. Ya Jesús no está en medio de ellos, pero ahora hay una marca en ellos, impregnada, la obediencia. Ahora, yo te decía algo, esto es un evento irrepetible, porque en un sentido, la obediencia de ellos es así. Sus corazones son animados por lo que los ángeles dijeron. La respuesta fue, a ver, quiero citar desde acá, perdón. Esto es relevante para Teófilo. Más abajo lo voy a encontrar, pero te explico. La idea es esto. Los apóstoles, cuando obedecieron, esa obediencia, o por esa obediencia, no eran justificados. Porque ninguna obra puede justificarles. Sino, la obediencia es el resultado de que por su fe han sido justificados. Esto en un sentido, estos hombres están en un terreno judío. Como a Abraham le fue contado por justicia su fe. Ellos les es contado por justicia el creer en Jesús. Y ahora van a obedecer. Hoy quiero decirte así. O sea, el incrédulo no puede obedecer a Jesús. Está muerto. Está separado de Dios. No responde. Está completamente muerto. A no ser que Dios obre de manera soberana a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo, usando su palabra para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, el hombre va a responder. Estos hombres están sobre ese terreno judío y esa fe ha sido contada por Cristo. Y ahora estos van a obedecer al Señor. Esto es interesante. Estos hombres van a responder en obediencia. Y pensaba en esto, ¿no? Pensaba, ¿cuán relevante es esto para Teófilo? Teófilo, que es un funcionario de Roma, porque le dice, oh excelentísimo, le dice Lucas. Para Teófilo esto va a ser importante, porque ves
si se quedaba solo con el Evangelio de Lucas, Teófilo podía ver una parte nada más, pero ahora va a ver este dinamismo de estos hombres obedientes, sometiéndose al señorío. Y van a ver ahora a Cristo, Teófilo va a ver a Cristo, en un sentido no físicamente, sino haciendo su obra a través del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Teófilo va a tener que ver esto, y esto es muy relevante. Fíjense el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén. Ahora te dice de dónde volvieron. Desde el monte que se llama del Olivar. Es la única vez que aparece de esta manera el monte de los olivos, de esta manera. Muchos sugieren que se pone así del Olivar porque Teófilo iba a reconocer que este era el monte de los olivos de esta manera. O sea, Teófilo lo reconoce muy bien este lugar. Ahora, cuando piensas un poquito del monte de los olivos, es bastante significativo. Sabes que todas las veces que Jesús estuvo en Jerusalén, cuando no hacía su ministerio en Capernaum, ahí en Galilea, cuando estaba en Jerusalén, él siempre separaba un momento para ir a un lugar a este monte. Y han pasado muchos eventos en este monte. Aún en el Antiguo Testamento puedes ver este monte así tan significativo en el tiempo, por ejemplo, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de David, por ejemplo. Pero ahora, en el tiempo de Jesús, Jesús va a tomar continuamente este lugar, como por ejemplo para ir a orar. Por ejemplo, en este monte va a ser cuando Jesús sube y va a llorar por Jerusalén, porque él va a saber que un día va a ser destruido Jerusalén. Por ejemplo, en las llanuras de ese monte, Jesús va a ir a orar intensamente en el huerto de Getsemaní, que estaba en las llanuras de ese monte de los olivos. Entonces el monte de los olivos está al este de Jerusalén. Cuando tú ves en Google o ahí en YouTube pones el monte de los olivos y pones algunos autores o algunos personajes que te puedan llevar como haciendo un tour, vas a darte cuenta que no son montañas tan empinadas, tan altas, sino son pequeñas cumbres. Y había pequeñas, digamos, colinas, 3 hasta 4 colinas, y en una colina en particular, y algunos sugieren que fue detrás de esa colina, cerca a Betania, es cuando Jesús ascendió a los cielos. Y ahora ese monte iba a ser tan significativo para ellos. Entonces va a traer mucho recuerdo, entonces Lucas lo expresa de esa manera, ¿no? Dice que regresaron desde el monte que se llama del Olivar. Pero fíjate la distancia que está de Jerusalén, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Dice, está cerca de Jerusalén. Bueno, entre el monte, esta montaña, pequeña montaña, y Jerusalén, está el valle del Cedrón. Es pequeño el valle del Cedrón. Entonces, dice, está cerca Jerusalén. ¿Por qué está cerca de Jerusalén? Y es más, te dice a qué distancia. Distancia de un día de reposo. ¿Cuánto es la distancia de un día de reposo? Bueno, si buscas en un comentario te van a dar referencias y te explico esto. Distancia de un día de reposo son 2000 codos. Esto fue una interpretación de los judíos en cuanto a una ley que Dios había dado a Israel en el día de reposo. Por ejemplo, esto vas a ver en Éxodo 16:29, dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os dan pan, por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Dios a través de Moisés manda el pueblo, el último día, que tenga 2 panes para el día siguiente también, porque ellos no debían trabajar, no debían hacer pan. Entonces el sexto día debían hacer el pan para el siguiente día. Y el séptimo día iba a ser completamente para Jehová. Ellos iban en un sentido a gastar tiempo meditando en Dios. Entonces, es más, dice el texto, y nadie salga de él en el séptimo día. Nadie salga de él. ¿De dónde? ¿De dónde él?
del campamento, de su lugar. La idea acá es que el caminar, ellos entendieron así, que el caminar no sea un trabajo. Entonces, ¿cuánto tengo que caminar en distancia para que sea un trabajo y peque e infrinja la ley? Ellos tomaron de Números capítulo 35, del verso 4 al 5, esta idea. Ahí en Números va a hablar la distancia o el perímetro que iban a tener los levitas como propiedad para que ellos puedan tener como terreno para sembrar. Fíjate, dice, luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. En cada ciudad de refugio lo que iba a haber era esto. Después de la ciudad, 2000 codos, y por todo el perímetro había 2000 codos. Y los levitas, a ellos no se les dio tierra. Entonces ellos iban a disfrutar de los beneficios que el pueblo iba a cosechar. Entonces los levitas podían moverse en esos 2000 codos. Entonces ellos piensan de esta manera: 2000 codos es lo que podemos movernos. Y 2000 codos son 900 metros, algunos sugieren que es hasta 1 kilómetro. Entonces, cuando dice el texto acá, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, es 1000 metros, 900 metros, algunos hasta 1200 metros lo dicen. Bueno, eso es la distancia. Por eso la idea es que es tan cerca. Bueno, solo quería comentar esto para que lo tengan como una información. Dice al final, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y el versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Lucas lo que está haciendo ahora es detallar quiénes van a estar en ese aposento. Bueno, ellos dejan el monte del Olivar o el monte de los Olivos, se conducen a Jerusalén, están cerca, 900 metros a 1200 metros, no es muy lejos, están cerca. Muchos sugieren que este aposento alto está a la entrada de la ciudad. También algunos comentaristas sugieren que este aposento el dueño de este aposento era un hombre rico, porque podía tener un lugar para hospedar para 120 personas. En ese aposento normalmente se recibía a invitados, a veces se hacía actos fúnebres, y ese lugar era así. Entonces, ahora te dice detalles de esto, ¿no? Te dice, y entrados subieron al aposento alto, a ese lugar, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. En algún momento en Mateo hemos estudiado un poquito de quiénes son todos estos. Solamente quizá resaltar es en uno de ellos, y podríamos pensar en Simón el celote. ¿Quién es Simón el celote? Bueno, Marcos te va a dar la idea de esta manera. Marcos 3:18 dice, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, y luego dice Simón el cananista. Aquí Lucas dice Simón el celote. ¿Quién es este personaje, Simón el celote o Simón el cananista, como dice Marcos? Bueno, este hombre representaba a lo que ya decía como un apelativo. Él era un patriota. Él pertenecía a un grupo grande del judaísmo, en un sentido como un guerrillero. Ellos querían pelear contra Roma, liberar a los judíos de esa opresión que vivían. De cierta manera eran patriotas, nacionalistas. Simón el celote dejó esto para seguir al Señor, pero se quedó con esto, Simón el celote. ¿Por qué te menciono esto? Porque ahora te voy a hablar de otro personaje que se llama Mateo. ¿Saben quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Y Mateo para quién trabajaba? Trabajaba para Roma. Mateo era ese personaje odiado por los celotes. Los celotes podían matar a todos esos
que trabajaban para Roma, eran considerados enemigos. Pero fíjate lo que Jesús ha logrado hacer. Un nacionalista con esas características llega a ser su discípulo. Y un hombre que trabajaba para sí mismo, trabajando para Roma, como Mateo, deja todo eso y le sigue al Señor. Ahora estos dos hombres pueden convivir juntos. Es impresionante lo que sucede acá. Bueno, es una de las cosas que quería resaltar dentro de todo este grupo. Y están estos personajes que ya sabemos: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. Y quiero decirte algunos detalles de esto. Por ejemplo, decirte que solo Pedro, Jacobo y Juan van a ser los únicos que se va a seguir mencionando de ellos. De los demás apóstoles ya no se va a mencionar en la Biblia. Solamente Pedro, Jacobo y Juan. Se va a seguir hablando de ellos continuamente. Y luego vamos a ver que va a entrar el apóstol Pablo también. Pero hablando de los 11, estos específicamente. Ahora el texto nos lleva a ver algo más. Dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Antes de ver esta idea de unánimes en oración y ruego, cómo perseveraban, quiero ver a estas otras mujeres, a María y a sus hermanos. Lucas, te decía, por momentos va a dar esos grandes detalles, y acá te pone esos detalles. Y esta parte es tan importante porque te da mucha referencia de quién es María y cómo debe ser considerada María. Pero también antes de eso te dice de algunas mujeres, dice otras mujeres. Bueno, Lucas mismo en su evangelio va a hablar de algunas mujeres que han estado continuamente con Jesús. Por ejemplo, María Magdalena, va a estar la mujer de Chuza, Susana. Estas mujeres seguramente son mencionadas acá dentro de esas otras mujeres. Esas mujeres servían a Jesús con sus recursos. Sus recursos eran usados para que el ministerio de Jesús siga siendo ejecutado. Bueno, ahora te dice no solo eso, sino el versículo 14 dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Lucas pone esto, María, la madre de Jesús. Si te das cuenta, no dice María, la madre de Dios. Dice María, la madre de Jesús. Tú sabes que el catolicismo pone a María en lugares que ella no debe estar o no debe ser considerada de esa manera. Por ejemplo, te menciono algunas de las cosas que ellos sugieren erróneamente. Por ejemplo, ellos afirman la virginidad perpetua de María, dicen María por siempre virgen. Bueno, esto fue el 431, en un concilio lo afirmaron. Por ejemplo, también ponen María la Inmaculada Concepción de María, quiere decir sin pecado, el 1476. Te ponen también la Asunción de María de los cielos, la Asunción de María a los cielos. Quiere decir que María subió con cuerpo y alma al cielo. Otra idea te dan también ellos, te ponen María como la madre de todos los creyentes, porque fue la madre de Dios, entonces madre de todos los redimidos. Y todo esto son dogmas que la Iglesia Católica ha establecido para afirmar erróneamente en cuanto a María. Y el quinto dogma sobre María es esto. ¿Cuál es el quinto dogma? El quinto dogma es que María es co-redentora con Jesús. O sea, hacen a María
que ella participa en redimir, en obrar, en un sentido, para que las personas puedan ser salvas. Esto es un error. Por ejemplo, quiero citarte nada más algo que ellos creen. Dice, se convirtió en la corredentora de todo el sentido de la palabra mediante su íntima cooperación e intenso sufrimiento con el Redentor al pie de la cruz. Como don a la corredentora por participar con el Redentor en la redención de la familia humana, María también se convierte en mediadora, abogada de sus hijos, en el orden de la gracia. Y Juan Pablo II dice, concluyendo esta idea, dice, el papel de María como corredentora no cesa con la glorificación de su Hijo. Esto todo es una herejía. María es llamada acá María, Madre de Jesús. Tampoco debemos caer en el otro lado de minimizar a María. María es como Lucas le dice, bienaventurada. Cuando el ángel se acerca a María y le dice, bienaventurada entre todas las mujeres. María es una mujer que ha sido beneficiada por la bondad de Dios. Ha sido elegida por Dios para que ella pueda concebir al santo ser, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero María no dejó de ser pecadora. María no dejó de necesitar a un Salvador. María no puede redimir a nadie. María necesita de un Redentor. Y esto aún lo vas a ver acá. Y aún en el mismo texto, ya te da la idea. Fíjate el versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quiénes eran todos estos que perseveraban en oración y ruego? Los apóstoles, pero ¿quién más? María. María entonces también oraba. María también necesitaba de su Redentor. Necesitaba tener esta conducta. Una mujer sumisa a su Señor también. Porque Jesús también es su Señor. Y esta mujer debe mantenerse en esa sumisión, sometida. Y bueno, María tiene que ser considerada de esa manera. Quiero citarte algo que John MacArthur cita. Dice así. La elevación a María tiene sus orígenes en el paganismo y algunos remontan a la Torre de Babel y Semiramis, la esposa de Nimrod. Ella, junto con su hijo Tamuz, servían de base para las muchas calificaciones a madre e hijo en la antigüedad. El sincretismo romano de tales creencias paganas con el sincretismo llevó al catolicismo a una enseñanza no bíblica respecto a María. Y esto es lo que ha sucedido con Roma. Roma lo que ha hecho es que en cada pueblo que tengan una mujer con un bebé, sea cual nombre sea, ella representa a María. Sincretismo. Y María no es corredentora con Jesús. María es la madre en un sentido físico de Jesús. Pero Jesús es Dios y no tenía madre. 1 Timoteo 2:5 dice el texto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No se necesita otro mediador, un solo mediador. Ese mediador es Jesucristo entre Dios y los hombres, solo es Jesús. O sea, María no debe ser tomada como alguien que va a interceder por las personas. Porque tú vas a ver a María, cuando ella oye del ángel, ella va a expresar en oración gratitud a Dios porque, y iba a decir, es más, tu sierva, ella va a decir esa expresión de sí misma, tu sierva, haciendo ver que solamente es una sierva de Dios. Entonces, tenemos que considerar algunas cosas. Que esto tomé nota de una exposición que afirma esto. María, de aquí en adelante, nunca más es mencionada. Esta es la última vez que se menciona a María en todo el Nuevo Testamento.
María, nunca ella se ha exaltado a sí misma. Nunca el apóstol Pablo mandó a la iglesia ni a ningún discípulo a que ore a María. María solamente es una mujer que fue beneficiada para que un día nazca el Salvador. Sí, ella fue bienaventurada, fue dichosa y fue virtuosa. Y entre todas las mujeres en ese tiempo, esta mujer reunió las condiciones y las características, pero era una mujer pecadora que necesitaba de su Salvador, de Jesús. Esta es María. Es más, Mateo 12, 46 al 50, vas a ver una actitud de María cuando estaba fuera de donde estaba Jesús. Ella y sus otros hijos van a querer ir en búsqueda de Jesús, y va a decir así, mientras él aún hablaba, o sea, Jesús a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjate lo que Jesús afirma acá. Dice, está María y los hermanos de Jesús. Y él está enseñando y un gran tumulto está dentro de ese lugar. Y María con sus hermanos con sus hijos van a buscar a Jesús. Y Jesús sabe bien que está María afuera. Pero acá Jesús va a poner en el lugar que tiene que estar su familia en la fe. Porque va a decir, he ahí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi madre y mis hermanos. ¿Sabes? Soy una familia que trasciende, y es la familia en la fe. La familia en la fe que somos nosotros, eso va a trascender. Así que las relaciones que en la sociedad vemos, aún las familias sanguíneas, eso queda en la tierra. Pero la familia espiritual trasciende en el cielo. Esos nombres que a veces ponemos los compadres, eso no son ni siquiera familia. Son términos que se usan. Tu familia verdadera es esto, tu familia en la fe. Y esta familia va a trascender por la eternidad. Hay otro pasaje que quiero citar, Lucas 11, del 27 al 28, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, le está diciendo a Jesús esto, y los senos que mamaste. Y fíjate lo que Jesús responde en el versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Una mujer dice, se levanta y le dice, bienaventurada el que te dio a luz y el que te dio de mamar. Y Jesús dice, no, más bienaventurado es el que oye la palabra y guarda. María es como dijimos hace un momento, una mujer bienaventurada porque fue privilegiada que venga el Salvador por ella. Pero afirmamos que esta mujer, como las otras mujeres, necesitaban de su Redentor, de Jesucristo. Esa idea que te mencioné, o ese concepto que te mencioné, cuando María habla como su sierva, está en Lucas 6, del 47 al 48, y dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María reconoce el lugar en el que ella está. O sea, María no buscó ningún lugar también como para que se centre en ella. En ningún momento ella lo buscó. Ella entendió su posición. Y acá está una mujer más. Lucas lo detalla de esta manera, mostrando que esta mujer está necesitada también de Jesús y orando. Bueno, ahora sí pensamos en este versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego.
Esta palabra perseverar te va a dos ideas. Por un lado te da la calidad que es, y por otro lado te da el cómo lo hace. La calidad es que, dice, ellos estaban teniendo esta actitud en sí mismos, perseveraban, pero esto mostraba una permanencia en su fidelidad hacia su Salvador. Perseveraban unánimes. La idea acá es que hay una unidad. A ver, piensa un poquito y recuerda que los apóstoles en un momento entraron en una disensión. ¿Te acuerdas la escena cuando Jacobo y Juan querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda? Dice que oyeron los apóstoles, los otros, y se enojaron con ellos. Pero ahora no vas a ver ninguna rencilla entre ellos. ¿Cómo están ellos? Unánimes y unidos. Unidos están, ¿qué? Haciendo esto, orando. Y quiero terminar pensando en esta idea de la oración. La idea de pensar que estos hombres estaban orando en oración y ruego, te impregna saber, o podemos entender, que estos hombres estaban sometidos a Dios, y esto evidenciaba cuán frágiles eran y cuán necesitados estaban de Dios. Esto evidenciaba su necesidad de la guía de Dios. Esto evidenciaba de que esperaban al Espíritu Santo. Esperaban, en un sentido, la promesa que Dios o que Cristo había hecho. Entonces la oración evidencia de qué manera es la vida espiritual de una persona. Y quizás algunas preguntas podríamos hacer. ¿Cuánto tiempo gastamos en oración? ¿La oración precede a nuestras acciones? Bueno, ¿de quién aprendieron estos hombres a orar? ¿Se acuerdan que los apóstoles dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Bueno, Jesús les enseñó a orar. Y no solamente les enseñó cómo orar, sino aún miraron un modelo de Jesús. Y Jesús se apartaba a orar. Pero ahora estos hombres, todos ellos, en ese aposento alto, oraban. Pero tienes que tener varias cosas en la mente con Lucas y Hechos. No es que ellos estaban encerrados hasta que venga el Espíritu Santo. No estaba pasando eso. Tampoco estaban orando para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era una promesa, iba a venir. Y no porque iban a orar iba a venir el Espíritu Santo. Tampoco ellos están encerrados y encerrados recién iba a venir el Espíritu Santo, como esa idea de que no han salido en ningún momento. Lucas te dice al contrario, que ellos estaban en el templo y fuera del templo. O sea, te da la idea que estaban en el aposento, iban al templo, estaban en el aposento, iban al templo. Entonces había ese dinamismo. Pero oraban ellos. Perseveraban unánimes en oración. Hemos pasado por alto cuando te dice la última parte del versículo 14, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, ahí sus hermanos, algunos han tratado de decir, cuando dice hermanos allí, no está hablando de sus hermanos de sangre, está hablando de sus hermanos, de sus primos, o está hablando de otro tipo de discípulos que lo está llamando a hermanos a ellos. No, son sus hermanos, medios hermanos. O sea, María tuvo hijos. Es más, en Mateo 13, del 53 a 56, por ejemplo, dice, ¿no se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Fíjate, Jesús tenía varios hermanos. Se llamaba uno Jacobo, José, Simón y Judas. Es más, dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, Jesús tuvo también, ¿qué? Hermanas. Entonces, cuando acá estaban sus hermanos, podemos pensar que estaba Judas y estaba Jacobo. Jacobo, que llegó a ser piedra en un sentido, una columna de la primera iglesia de Jerusalén, el obispo de Jerusalén. Y Judas, el que escribe el libro de Judas. Estos dos eran medio hermanos de Jesús. Y bueno, 1 Corintios 15, 7 te dice ahí, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y ahí dice Jacobo,
es el medio hermano de Jesús. Pasado esto, después de esto, dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Bueno, de ahí en adelante, ahora Pedro va a tomar de una manera el liderazgo para buscar a el que iba a reemplazar a Judas. Y luego va a hablar quién era Judas. Y eso lo vamos a dejar para el próximo domingo. ¿Ok? Entonces hoy hemos visto esto nada más. Hemos observado la sumisión de los seguidores de Cristo. Estos hombres estaban actuando de manera obediente. Ellos se sometieron al señorío de Cristo. Ellos esperaron obedientemente y ahí en Jerusalén. Por lo tanto, la obediencia debe ser contrario a la desobediencia, porque la desobediencia es la marca de uno que no ha sido regenerado. Fíjense, Efesios 2, del 1 al 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que están en esa condición de muertos en sus delitos y pecados, desobedientes por naturaleza. El creyente va a someterse, va a obedecer a su Señor. Entonces la obediencia es una marca de una persona que ha nacido otra vez. Entonces sería una pregunta natural, es, ¿puedes evidenciar en tu vida la sumisión a tu Señor? Y esa sumisión ha estado impregnado de esto, ¿no? De la unidad y de esa oración y ruego. La idea de oración y ruego es, oraban y reconocían, humillados, orando continuamente, pidiendo favor a Dios. Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Y cerramos la exposición de esta mañana, ¿ok? Padre, te damos gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de meditar en estos conceptos, Señor. Gracias, Padre, por modelos que podemos ver en tu palabra. Vemos estas marcas en ellos, en estos apóstoles, en ese momento antes que el Espíritu Santo venga y aún después, ya sometidos al control del Espíritu, continuamente van a obedecer. Y esto es una marca, Señor, de uno que ha sido salvado. Padre, nosotros que estamos, Señor, también que somos tus hijos, queremos, Padre, someternos también a tu señorío, a tu palabra, someternos a Cristo. Te pedimos, Señor, que podamos crecer en esa comprensión y gracias una vez más por tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que tú puedas usar lo que hemos escuchado para tu gloria en la vida de tu iglesia. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.